Perdón, pero ahora sí Hola, que tuve que adelante. salir. Muy buenas tardes, Odil, Verónica. Muchísimas gracias por atender esta invitación. El micrófono y la cámara son todos suyos. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias, Odil, también por la invitación y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues un poco hacer nada más la introducción, platicarle a la gente que Vero es representante de la Asociación Mexicana de Investigación en Industria Farmacéutica y lo que buscamos hacer en este foro es que nos platique un poco, ella por iniciativa propia y muy bien hecho, empezó a preguntarle a las farmas qué estaban haciendo ellas como para poder contener lo que está ocurriendo ante la pandemia, no solamente en términos de investigación, que imagino también nos platicarás por ahí, pero qué acciones estaban haciendo para evitar el mayor impacto negativo. Entonces, Vero, si nos puedes contar, pues más o menos qué encontraste y hacia dónde se va a mover la industria, sobre todo ahorita que es tan importante la investigación farmacéutica. Claro que sí, Odil, pues muchas gracias. Eso de por iniciativa propia sonó muy alentador. Eh, pues sí, justo el fin de semana, que fue el fin de semana del 14 y 15 de marzo, que empezó a llegar esta onda más como de información y de todo lo que se venía con el COVID y ya empezó a haber un auge más alto en casos. AMIF, todo el equipo de AMIF estábamos en Chiapas abriendo una clínica de salud, que es uno de los proyectos que tenemos dentro de responsabilidad social. Y esa semana regresando, nosotros inmediatamente ya estábamos tomando algunas medidas e inmediatamente tomamos un grupo de responsabilidad social de todas las empresas que integran la AMIF para tomar una acción proactiva ante esto, ¿no? Empezar ya a escuchar los anuncios de, bueno, quédate en casa, que vinieron un poco después, y empezamos a tomar medidas tanto al interior de la MIF como al interior de las empresas y fueron en un inicio, en una etapa proactiva, un poco más medidas al interior de la empresa y con los colaboradores. ¿Qué hicimos en esta primera etapa? Hicimos un quédate en casa anticipado con todo lo que se viene en efecto hacia los colaboradores. Esto involucra, obviamente, tener mucho manejo de emociones. Se les mandó a algunos incluso con un bono a casa, porque sabían que el ir a casa involucraba también un gasto administrativo más para ellos. Y obviamente tener que garantizar, al ser nosotros farmacéuticas, la operación de las plantas. Esto es muy importante porque en cuanto se vino la onda COVID, toda la información se volcó absolutamente hacia allá. Y tenemos que considerar que también sigue habiendo pacientes que no son COVID y que requieren de un medicamento constantemente. Entonces, lo que se hizo fue, obviamente, garantizar la producción en plantas, obviamente con todas las indicaciones que salud daba y con todos los cuidados necesarios, que tuvieran caretas, cubrebocas, tomar la temperatura al inicio de la planta, meter varias acciones por ahí. Y algo muy bueno que se hizo fue que muchas de las empresas empezaron a instaurar el llevar los medicamentos a casa. Consideremos, por ejemplo, un grupo vulnerable, pacientes de más de 60 años, diabéticos, que requieren su medicamento de manera constante y el simple hecho de salir por él en esta época es algo que los puede poner en riesgo. Entonces, lo que hicieron las empresas fue empezar a crear canales de comunicación para garantizar el abasto de pacientes que ya requieren ese medicamento, otros medicamentos que requieren constantemente, pero que fueron catalogados quizá de repente en algún momento como potenciales apoyos de COVID, por lo que gente que realmente no los requería empezó a hacer compras y esto no permitía que los pacientes que sí los requerían pudieran acceder a ellos. Entonces empezaron a crear toda una cadena de abasto de medicamento. Lo siguiente que se hizo fue procurar a los empleados de las empresas. En la mayoría de nuestras empresas empezó a dar un seguimiento constante a los empleados, que esto lo puede realmente replicar desde los grandes corporativos hasta las pequeñas pymes, a empleados que sean catalogados dentro de un grupo vulnerable o que sepan que alguno de sus familiares ha estado con síntomas de COVID.
una simple llamada de, oye, sabemos que corres riesgo, ¿estás bien? E ir haciendo como un sondeo de todos sus colaboradores. Por último, las empresas empezaron a reaccionar también hacia afuera. Empezaron a tomar acciones con la comunidad. A la fecha, al día de hoy, la MIF y sus asociados han donado más de 109 millones en equipo, cubrebocas, batas, trajes Tibex, caretas, litros de gel antibacterial. Ya hay plantas que han convertido también sus procesos para poder producir insumos, gel antibacterial, caretas, etcétera, para poder proveer a la población de todo lo que necesita. Obviamente, las líneas de producción que están realizando estos insumos también son donados. Es un esfuerzo que han hecho y hemos trabajado desde el día 1 muy de cerca con instituciones con las que nosotros ya veníamos trabajando durante más de un año, en especial la Cruz Roja Mexicana, Fundación IMSS, Save the Children, quien también sacó un plan emergente de apoyo ante el COVID y que con gusto nos sumamos inmediatamente. Y es muy importante destacar que mantuvimos la comunicación con todas estas instituciones porque además ya veníamos trabajando con ellos desde hace un año. Entonces creo que un poco lo que hace la pandemia y cualquier emergencia, como también lo fue en su momento de sismo, es que todos empezamos a actuar reactivamente sobre ese punto. La diferencia en AMIF es que empezamos a actuar a tiempo y además no perdimos de vista el enfoque que ya traíamos con ciertas instituciones detectadas, con las que ya veníamos realizando algunos proyectos, como lo fueron estas. Inclusive empezamos a trabajar con Direct Relief muchísimo antes, desde enero, para poder apoyar en el abasto de medicamentos que hacían falta, como Metrotexate, y trabajamos con ellos de la mano desde finales de enero para traer un donativo grande a México, que justo llegó en marzo, a muy buen tiempo para los pacientes con cáncer. Y así fue como lo empezamos a hacer. Y en tercer lugar, como industria nos sumamos al apoyo que se debe de brindar también a la economía. ¿Qué hicieron todas las empresas de la MIF? Bueno, se comprometieron a hacer el pago puntual a proveedores, en algunos casos también el pago anticipado a proveedores. Y es donde AMIF lanza también su iniciativa Tendiendo Puentes entre MIPYMES y hospitales. Esta iniciativa nos ha permitido apoyar con más de 15,300 comidas al Hospital de Nutrición, dándoles 300 cenas diarias para que ellos puedan atender a todo el turno COVID. Sabemos que hay otras empresas que lo han hecho y aplaudimos mucho esta iniciativa. La diferencia contra esta es que atendemos a todo el turno, es decir, médicos, enfermeros, afanadores, personal de limpieza. Y esto crea una doble función, además de que estamos brindando el alimento, un alimento que tiene que ser considerado que sea nutritivo, que también sepa rico, ¿no? Porque también de repente dicen, oye, es que de repente nos traen cosas que sea nutritivo, que esté rico, y que además sea algo que se puedan comer rapidísimo y muy práctico, porque sabes que luego no tienen tiempo. Nos han contado en el hospital que también al nosotros cubrir todo el turno nocturno, eso les permite a ellos distribuir mejor a su personal de comedor entre los otros dos turnos, ya que obviamente pues también ahí hay bajas. Y lo mejor de esto es que para surtir estos alimentos se contactaron a MIPYMES. MIPYMES que obviamente cumplan con todas las características, todas las certificaciones. Les pedimos un montón de cuidados de salud que deben de tener. Pero esto ha generado también que, bueno, estas MIPYMES que por lo general a lo mejor llevaban el sustento de un X número de trabajadores y que ahorita son los más afectados, ya que las MIPYMES representan el 80% de la economía privada en nuestro país y es el sector más golpeado, puedan también seguir produciendo, ¿no? De una manera que tampoco los exponga. Y bueno, por eso se crea un puente. A mí realmente lo que hacemos siempre es buscar alianzas, buscar puentes. Le decía a Odil el otro día que yo estoy muy convencida de que los proyectos que funcionan son realmente los que se trabajan en alianza. Tiene que haber realmente una sinergia entre empresa, sociedad civil y gobierno para que podamos realmente llevar proyectos de éxito.
este es uno de esos casos. Y bueno, pues la verdad es que ha sido bastante bueno. Incluso es un proyecto que inició AMIF y que ya las empresas de la AMIF también se están sumando a este proyecto. Obviamente buscamos atender otros hospitales para que el beneficio no se quede en uno solo. Y ya hay empresas también externas que han acudido a nosotros para ver de qué manera pueden apoyar, por lo que AMIF ya ha creado un manual replicable en cualquier organización que ustedes, si les interesa, se los podemos mandar. Incluso les damos el machote de contrato, que es obviamente otra cosa que a ustedes les involucra costos, para que ustedes lo puedan replicar en cualquier empresa, porque realmente lo que nos interesa es contribuir, sabemos que es un modelo ya probado, comprobado, y realmente nos interesa que esto sea replicable, ¿no? Y que se pueda contribuir de esta manera. Oye, Vero, hemos platicado en otros momentos sobre este estigma que tienen las farmas en todo el mundo, ¿no? Ni siquiera es un tema mexicano, sobre, pues, no sé, la plusvalía y cómo están lucrando con las enfermedades, ¿no? Que es temas muy comunes. Sí creo que esta pandemia, la verdad es que ha puesto en muy buen momento el valor de las farmacéuticas, de los servicios médicos, de los hospitales, ¿no? Y nos damos cuenta que aportan mucho más valor de lo que pensábamos, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes moverse en adelante a partir de esto? Sí, bueno, yo creo que tú tocas un tema importante, ¿no? El valor de la innovación es algo fundamental. Y creo que a todos nos quedó bastante claro con esta pandemia. Desafortunadamente tuvo que ser así. Pero incluso ya en redes sociales de pronto veo bastantes memes circulando, algunos culpándonos, otros no. Y por ahí vi una imagen muy interesante que decía, bueno, ahorita hubo todo un movimiento antivacunas, ¿no? Y decía, ¿tú crees que sin tantas vacunas estamos bien? Y esto es el mundo sin una sola vacuna. Entonces, realmente eso es la innovación, el darnos cuenta que, claro, ahorita la vacuna para el polio no te parece importante. Dices, es un piquete, le dio fiebre al niño, entonces se va a enfermar. Sí, pero porque ahorita no hay polio en México, ¿sabes? Entonces, este valor de la innovación que además ha extendido justo AMIF está cumpliendo su 70 aniversario y en estos 70 años la esperanza de vida, gracias a la innovación farmacéutica, se ha transformado completamente, porque además no solamente se ha alargado, sino que se ha transformado en que un paciente con cierta condición pueda vivir con esa condición mejor. Y ese es el enfoque de AMIF, enfocarnos en la persona, en el paciente, en las personas que cuidan al paciente, que también sufren un desgaste terrible, ¿no? Y regresando al tema de las vacunas, justo hay que considerar que una vacuna tarda bastantes años en hacerse. Y ahorita las farmacéuticas, en un esfuerzo humanitario por sacar esto adelante, realmente han hecho bastantes esfuerzos de investigación y además se han sumado, por ahí ya salió una nota donde se sumaron varias farmacéuticas en las que todas están buscando la vacuna y quien encuentre la vacuna primero libera la fórmula para las demás, ¿no? ¿Para qué? Para poder para poder producir en masa. Salió el medicamento de uno de los laboratorios de AMIF, que es el que ayuda al COVID, y decían, bueno, una cosa es que salga y la otra cosa es que pueda atender de manera inmediata a los 3 millones de infectados que llevábamos en ese momento, ¿no? A nivel mundial. El tema de la distribución y producción es también un tema. Entonces, con base en eso y como una respuesta humanitaria, de verdad las farmacéuticas de la MIF se han sumado para poder distribuir mejor y para poder alcanzar de una manera más rápida a toda la población, que yo creo que eso es algo que tenemos que considerar también. Nos gustaría que a veces todos dijéramos, bueno, es que queremos que la vacuna esté ya, ¿no? En 2 meses, ¿por qué se tardan? Bueno, realmente el proceso de las vacunas es algo súper complejo, que depende de mucha investigación, muchas pruebas, ¿no? Hemos escuchado al mismo presidente de Estados Unidos diciendo, no, ya, que la saquen. Pero no se puede sacar.
captan así porque no sabes el costo que puede tener también, ¿no? En las personas. Ahora, ese mismo personaje dijo, bueno, ¿por qué no inyectamos cloro a la gente? Entonces, no creo que sea una muy buena referencia, pero sí, ciertamente nos hemos sumado como industria y además, realmente, como les comentaba, también es una industria que se ha preocupado no solo por sus colaboradores, sino por la sociedad y seguimos sumando estos esfuerzos de pagarles anticipadamente a los proveedores. También ha sido un esfuerzo que se ha hecho en conjunto con otras industrias. El tema de, bueno, ¿cómo más buscamos, no? Vamos a dar apoyo a los hospitales, sí, pero hay que generar un doble apoyo. Las MIPYMES están sufriendo, entonces, ok, apoyemos mediante una MIPYMES, vamos sumando esfuerzos y creo que de eso se trata. Las farmacéuticas siempre han sido empresas que buscan también velar por la comunidad en la que están de alguna u otra manera. Y como te comentaba, sobre todo quienes son miembros de AMIF, tenemos muy presente que el paciente y la persona van al centro. Y eso es algo que tenemos que considerar y bueno, que estamos buscando a ver qué más podemos hacer, ¿no? Claro, y ahí un poco pues aportaré lo que hemos nosotros trabajado con ustedes. Estamos pues muy orgullosos primero de trabajar con ustedes y de conocer de primera mano justo un sector, ¿no? Que tantas veces ha sido visto como el gran enemigo y verlo cómo se une, ver cómo tienen estas reuniones constantes donde además comparten conocimiento. Pudimos hacer el año pasado el informe y encontrar que todas las industrias, las farmas que están dentro de la asociación, tienen la capacidad de contabilizar el apoyo que dan. Tienen una cantidad de apoyos impresionante, un poco, si gustan el informe, con gusto creo que lo podemos hacer público en ese sentido, pero la manera en la que apoyan desde enfermedades neonatales hasta lealtad hacia los consumidores, los clientes con enfermedades crónicas, más allá de donativos, más allá, ¿no? Que parecía de la puerta hacia afuera como muy filantrópico, la verdad es que sí, quienes están comprometidas desde la genética de la empresa misma, ha sido muy, muy gratificante. Alguna vez le platicaba a Vero que mi familia misma viene de industria farmacéutica. Mi papá trabajó casi 30 y tantos años en la industria farmacéutica. ¿No? En general siempre ha sido una industria que para mí es muy cercana, que conozco y he visto de primera mano la evolución que ha tenido desde solamente organizamos eventos y cosas para innovación hasta estamos llegando a verdaderos modelos de emprendimiento social en algunos casos para erradicar enfermedades mortales en algunas zonas subdesarrolladas del mundo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, uno, por permitirnos acompañarlos en eso y por compartir ahorita lo que están haciendo en específico en este caso, ¿no? Claro, no, y ahorita que mencionabas lo de donativos filantrópicos, realmente tampoco fue tan fácil, porque no estamos donando por donar, ¿no? Hay mucha gente que dice, a ver, bueno, ¿qué suena más? Dales estos cubrebocas que tenemos ahorita, aunque no sirvan. Aquí realmente casi todo se pudo lograr donar en especie, que es lo que nos interesaba. Y era con base, sobre todo, las donaciones que se hicieron desde AMIF, desde la asociación, sí se hicieron muy cuidadas y con base siempre en necesidades. De nada sirve que yo te diga, oye, IMSS, te voy a regalar 50,000 litros de gel, si ya alguien más te donó gel y tú lo que te urgen son cubrebocas, ¿no? Entonces, realmente sí se hizo una plática muy cercana con los responsables de los hospitales. Se hizo un diagnóstico de lista de requerimientos tanto de equipo médico, medicamento, que también ya hemos donado más de 250,000 piezas de medicamento. Entonces, medicamento, equipo, etcétera. Y ya que nos manifestaron sus intereses, nosotros los ordenamos, obviamente, desde el área de responsabilidad social, con el poco o mucho conocimiento que teníamos, apoyado por expertos, de cuál es la línea de prioridades. De esto que ellos necesitan urgente, qué es más fácil conseguir, qué es más importante. De ahí se evaluó toda una lista
y se les pedía a ellos que confirmaran las características, por ejemplo, de los cubrebocas. Tengo este cubrebocas con estas características, es un cubrebocas KN95, pero necesito que me lo apruebes, estas batas con estas características. Realmente no fue una donación filantrópica, sino que fue realmente un esfuerzo conjunto. Y se fue haciendo esta etapa de donativos con base en las necesidades de cada institución. Creo que ya te perdimos. Bueno, Felipe Odil se fue. No sé Sí, si alguien tenga exacto. alguna duda. No, Me dejó perfecto. quedando sola. Pero no se fue sin que le contestaras, ¿no? Muy bien. Eh, Adelante, si alguien tiene alguna pregunta. No, pues muchísimas no, gracias, Verónica. pues gracias. Ojalá Yo que nada tengamos la oportunidad de recuperar. A ver, alguien les está invitaría nada preguntando. más a que todos seguramente ya lo hacen porque están en este foro, pero si algo viable, nosotros muchas veces la gente piensa que las farmacéuticas son empresas así monstruos enormes y también tenemos muy pequeñas empresas, ¿no? Entonces, creo que de las acciones que he mencionado, fuera de la donación, el ver por los colaboradores, el buscar el abasto, que siempre es buscar una mejora hacia el cliente final, cualquiera que sea tu rubro, yo les invitaría a que pudieran buscar desde su empresa siempre esos pequeños esfuerzos que puedan hacer la diferencia y que podemos hacer en conjunto, y estoy segura que así podemos construir la sociedad que todos los que estamos aquí en el mundo de la responsabilidad social quisiéramos ver. Bueno, Muchas pues gracias. ya me contestaste antes de preguntarte. Perdón. No, muy bien. No, sí, precisamente. Yo creo que aquí lo valioso es que se están haciendo acciones en colectivo y también vale la pena decirlo, y es algo que aprendí con ustedes hace unas semanas, ¿no? Que hay fuertes esfuerzos por parte del sector, ¿no? Sobre todo el sector, y quisiera nada más que nos aclararas este punto para que tú lo hicieras mejor que yo, del sector de la investigación y de la innovación farmacéutica, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de la industria farmacéutica nos imaginamos ese gran todo de empresas, pero la verdad es que hay mucho matiz dentro del mismo sector, ¿no? Y la MIF representa a un sector muy particular de la industria farmacéutica que está muy ocupada y preocupada por acercar precisamente esta innovación a la población, ¿no? Y comenzabas tú tu conversación hablando de la actividad que hicieron en Chiapas. Yo recuerdo hace unas semanas que tuvimos la oportunidad de trabajar el propósito de la MIF, que comentaban precisamente de algunos casos muy humanos, por llamarlo de alguna manera, donde la acción de la MIF, que pareciera de repente muy lejana, repercutió en tratamientos y en soluciones de terapéuticas para personas que de otra manera no hubieran tenido acceso a ella. Claro, sí, y sin duda tú mencionas algo muy importante, ¿no? El rol especial de las empresas de AMIF. Es importante mencionar que la AMIF es una asociación que engloba cerca de 60 empresas y nuestro propósito es de innovación. Es decir, no todas las farmacéuticas están con la MIF, pero aquellas comprometidas por la innovación, que busquen desarrollar medicamentos innovadores y que pongan al paciente al centro, son quienes forman parte de la MIF, y la verdad yo me siento súper orgullosa de pertenecer a esta asociación. Odil ya vio nuestro trabajo durante un año y pues bueno, pues muchas gracias a todos. No, pues muchas gracias. Ahí les comparto las felicitaciones de Sanz, que está ahí diciendo que excelente plática. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Y Muchas gracias, pues Felipe, por
abrir estos espacios donde las empresas puedan también mostrar pues en lo que han trabajado, ¿no? En una circunstancia donde todo se ve negro y más bien escuchamos puro panorama negativo de tener que correr gente y de crisis económicas, pues qué bueno que podamos hablar de lo que sí se está haciendo bien. Sí, Claro. por supuesto, ¿no? Y aquí, pues más que la labor de una organización es de todo un sector, liderados, por supuesto, por una asociación como AMIF, ¿no? Muy preocupada por hacer cercano su trabajo, ¿no? Y no dejarlo únicamente en la representación gremial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues muchísimas gracias, Verónica. Gusto volverte a ver. Recibe, por favor, este reconocimiento virtual Gracias. por tu excelente participación. Odil, también, muchísimas gracias. Ya te vimos Gracias. desde el auto. Espero que no Sí, vengas manejando. no estoy siguiendo señales, es una cosa muy lamentable. Ah, sí, es No, terrible. pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, me da mucho gusto estar con ustedes. Y felicidades a todos los que están aquí porque sé que han hecho grandes esfuerzos también.